el Apocalipsis número 5, todo el capítulo del 1 al 14, y lo vamos a hacer de manera alternada. Leo el 1, ustedes el 2, nos unimos en el versículo 14. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Señor, en esta hora nos dirigimos a ti con humildad, reconociendo que tu palabra es viva y eficaz, reconociendo, Señor, que tu palabra es sagrada y que, bendito Dios, no depende de nosotros el que tú nos hables a través de ella, sino de ti. Por eso te pedimos que por favor perdones cualquier pecado que haya en nuestras vidas, que se interponga en nuestra comunión contigo el día de hoy, y nos permita ser edificados. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, háblanos a nuestros corazones y revélanos, bendito Dios, por medio de tu palabra, lo que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Uno de los temas más sobresalientes del libro de Apocalipsis es la adoración. Así que he titulado a este mensaje: Elementos de la adoración cristiana, porque con frecuencia es una de las cosas que más hacemos y tal vez menos entendemos. Como cuando uno
se reúne con los varones y uno les pregunta qué es ser hombre. Los varones se quedan mirando y de repente no saben qué decir qué es ser hombre, aunque somos hombres y actuamos como tales. De repente no nos ponemos a pensar lo que significa como tal, y creo que muchos otros ejemplos se asemejan al tema de la adoración, elementos de la adoración cristiana. Creo que el capítulo nos enseña, todo el libro nos enseña de qué se trata la adoración cristiana, de qué se trata la adoración a Dios, y quiera Dios enseñarnos, mostrarnos algo que sea pertinente a nuestras vidas. Tal vez fuera de que adoramos por medio del canto y adoramos de otras formas, pero básicamente lo hacemos cotidianamente por medio del canto, por medio de la lectura, por medio de la oración. Pudiéramos, aparte de eso que es muy práctico, pudiéramos preguntarnos y respondernos que la adoración no es tan práctica en realidad. Pero en definitiva, la adoración es el acto más sublime del ser humano. La adoración, hermanos, define en gran parte la vida del ser humano. De a quién adoramos y cómo lo hacemos determina mucho en nuestra vida. La adoración es el punto más alto de la vida del ser humano, es el acto más, como dije, sublime, el acto más sagrado en la vida del ser humano. A quien se adore, cómo se le adore, determina todo en la vida del ser humano, determina quiénes somos, para qué estamos aquí, a dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer ahora. O sea, nada más ni nada menos, eso es la adoración. A veces, tal vez por eso sea difícil definirla, porque abarca todo y determina todo la adoración. Entonces, Apocalipsis capítulo 5 y todo el libro, no sé si usted ha leído Apocalipsis, porque algunos le tienen miedo. Yo digo que palabra de Dios es palabra de Dios y le debemos tener confianza, porque una cosa es que no entendamos, otra cosa es que Apocalipsis hable de revelaciones muy sorprendentes, dramáticas y de todo tipo, juicios que, según lo que dice Apocalipsis, Dios enviará sobre la tierra, y que temamos a lo que pueda ocurrir. Una cosa es eso y otra cosa es que sea palabra de Dios, ¿verdad? Entonces todo es palabra de Dios, por lo tanto debemos entrarle, debemos acercarnos a Dios y a su palabra con confianza, sabiendo que Dios nos hará entender. Pero si leemos Apocalipsis nos daremos cuenta de algo. Para aquellos que les gustan las novelas, para aquellos que les gustan las películas de drama, Apocalipsis es un libro altamente dramático. Es literatura, para quienes les gusta la literatura, insisto. Pero hay mucho dramatismo en Apocalipsis, y aquí, si nosotros tratamos de transportarnos a esta escena del capítulo 5, nuestro corazón debería palpitar fuertemente, como mucho más, ¿verdad? Pero es semejante a cuando estás viendo esa película y está la escena más importante de la película y tu corazón está palpitando, de repente te das cuenta que estás sudando. ¿Sí les ha pasado? Bueno, debería pasarnos cuando leemos la Biblia, cuando descubrimos en la Biblia sucesos tan trascendentes en la historia del ser humano. Eso es Apocalipsis 5. El primer elemento de la adoración cristiana, versículos 1 al 5, es que debe dirigirse al único que es digno. Decía un canto muy antiguo, o no sé si todavía se cante: no daré mi vida a nadie, ¿sí lo conocen, hermanos? Más que a ti, Señor. No daré mi amor a nadie más que a ti. Y bueno, le íbamos agregando diferentes aspectos. Pero la adoración, en primer lugar, consiste en esto, en que debe dirigirse
solamente al único que es digno. Versículos 1 al 5. Empezamos en la narración, empezamos en este drama. Dice Juan, desde el capítulo 4, versículo 1, es donde empieza este bloque en Apocalipsis. El primer capítulo también es una visión, los capítulos 2 y 3 es otra sección, no separada de todo el libro, pero termina esa sección ahí, y en el capítulo 4 empieza esta sección, capítulos 4 y 5. Pero en el capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, ¿qué dice? Sube acá. Juan tal vez está en la tierra y Dios le dice: sube acá, y yo te mostraré, ¿qué? Las cosas que han de suceder después de estas. Dios le ha prometido a Juan que por medio de todo lo que él le reveló y que se registra en este libro, le mostraría lo que iba a suceder. Entonces ahí empieza la visión, y el capítulo 5 es una continuación. Por eso solo dice Juan: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Había alguien sentado en el trono, lo dice el capítulo número 4. ¿Quién podría ser el que está sentado en el trono? ¿Quién más podría ser? Porque habla de una puerta abierta, ¿dónde? ¿Que da a dónde? Al cielo. Hay un trono en el cielo, no es un trono aquí en la tierra, no es la silla presidencial de algún país, no es algún poder terrenal, es un trono en el cielo. Hay uno sentado en el trono. Es tan majestuoso y soberano que ni siquiera dice quién es, pero los lectores y los escuchas de la actualidad deberíamos deducir de quién se trata, que está sentado en el trono. No hay poder más grande, ni hay ser más sublime y eterno y poderoso que el que está sentado en el trono del cielo. Pero el drama del capítulo 5 se centra en el rollo. Verso 1: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué dice? Si estamos en el drama, hermanos, o alguien se está durmiéndolo porque la película es aburrida. Espero que estén aquí. Un libro, literalmente un rollo, porque nosotros libro lo entendemos como algo así, pero realmente se refiere a un rollo por el tiempo en que esto sucedió, en que esto se escribió en rollo. Entonces, cobra realce este rollo, este libro, porque está en la mano derecha de Dios. Se da a entender que solo Dios conoce el contenido de ese libro, y de hecho surge la pregunta: ¿qué contiene? La figura del rollo usada por Juan proviene de Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10, si lo quieren anotar o leer en otra ocasión. Ezequiel 2, 9 y 10 habla de un rollo escrito por ambos lados. Y en el caso de Ezequiel contiene juicios, ese rollo. En el caso de Ezequiel habla de sufrimientos que vendrían por causa de los juicios. Generalmente un libro, o más bien un rollo, se acostumbraba a escribir por un solo lado. Yo acostumbro a escribir mis sermones, pero no por los dos lados, ¿verdad? Aunque les aseguro que muchos sí escriben por los dos lados, o más bien imprimen por los dos lados. Pero los rollos en la antigüedad estaban escritos por un solo lado, y como es rollo, tenía que estar, ¿cómo? Enrollado, ¿no? Por eso es rollo. Se escribían por un solo lado y la escritura quedaba, ¿de qué lado? Por dentro. He aquí empieza el drama. Un rollo, dice el verso, escrito por dentro, ¿y por dónde? Y por fuera. La figura proviene de Ezequiel, que les he mencionado, Ezequiel 2, 9 y 10.
porque hay un rollo allá escrito por los dos lados, que indica su gran importancia, y en el caso de Ezequiel por lo menos indica los grandes sufrimientos que vendrían por los juicios contenidos, escritos en ese rollo. Así que los rollos también, especialmente tratándose de un documento legal, se amarraban, ¿verdad? Y se sellaban. ¿Cómo era el sello? Porque aquí dice que tenía 7 sellos. El sello era una cera que se ponía en el nudo donde se amarraba cuando estaba fresca la cera. Dicen los expertos que los documentos legales requerían de algunos testigos, por lo menos 6, o podían ser menos más bien, pero cuando mucho 6 testigos, que eran los responsables de alguna manera de ese rollo. Entonces, esa cera que se pegaba ahí, cada testigo tenía un anillo, olvidé el mío, pero lo extraño. Cada testigo tenía un anillo, y en el anillo tenía una imagen. Esa imagen era correspondiente al testigo. El testigo ponía su anillo, el sello, o sea, la imagen de su anillo en la cera fresca, y se secaba la cera, para que cuando el destinatario quisiera abrir, era el único designado para abrir los sellos. Los testigos, ¿qué función tenían? Tenían la función de darle legalidad, seguridad al documento escrito. De tal manera que si en un futuro se requería atestiguar que lo que el documento contenía era real, era original, ¿a quién creen que se debería llamar? A los testigos. Y había un proceso semejante también cuando un rey emitía un decreto, se amarraba la cera, ¿verdad?, en el nudo, y el anillo, la imagen, la inscripción de su anillo del rey. Entonces, a eso se refiere también en esta parte el rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Estaba sellado fuertemente. Hay un participio en modo pasivo y en tiempo perfecto en el griego, que aquí se traduce sellado, pero el sentido es sellado fuertemente, y eso indica con cuánta seguridad estaba sellado este libro y la razón por la que nadie podía abrirlo. Seguramente el libro contenía la historia del mundo controlada por Dios, el futuro del hombre, su destino o los juicios que Dios enviaría, y si seguimos leyendo el libro nos daremos cuenta que el contenido de ese libro se describe a partir del capítulo 6 en adelante. Entonces, versículo 2 en nuestro capítulo 5, para estimular el dramatismo, un ángel poderoso hace la pregunta, un ángel fuerte, un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, una voz tan fuerte de ese ángel que se pudo escuchar, según el versículo 3, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Un ángel fuerte clamó a gran voz, verso 2. ¿Qué preguntaba el ángel? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahí entra el drama. ¿Quién es digno? ¿Quién? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y el lector puede decir, pues Dios, ¿o no? Él lo tiene en su mano derecha, lo puede abrir, pero no funciona así. No puede ser Dios, porque Dios es el emisor de este documento, de este rollo. Viene de Él. El rollo es escrito por Dios. ¿Y sellado con cuántos sellos? Con 7 sellos. No puede abrirlo Él, no debe abrirlo Él. Tiene que haber alguien. Y empieza la inquietud de Juan y de todo el universo, porque dice que el verso 3
no hubo ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, quien pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Entonces, ante esta pregunta que debió haber pasado cuánto tiempo entre que el ángel pregunta y que se descubre que no hay nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y entonces el apóstol Juan reacciona. El lector creyente en Dios también reacciona. ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo Juan, hermanos? Lloraba mucho, dice Juan, porque a Juan le ocasiona frustración saber que en capítulo 4, versículo 1, Dios le había dicho que te mostraré las cosas que han de suceder, pero hay algo que se interpone en la visión que Dios le quiere mostrar a Juan y no hay nadie que pueda abrir el libro y desatar sus sellos, y entonces Juan empieza a llorar. Y no fue un llanto sencillo, no fue un simple llorar. Juan estaba conmovido, Juan estaba con dolor en su corazón, él estaba completamente apasionado porque no había nadie que fuera digno. El llanto en la Biblia es un tema importante, pero las ocasiones en que algunos lloraron, como Nehemías en capítulo 1, él llora por la condición de Jerusalén, como Jesús cuando llora por la muerte de su amigo Lázaro, pero dicen los expertos que Lázaro era a quien Jesús amaba. Bueno, eso lo dice la Biblia, ¿no? Lázaro era a quien Jesús amaba, ¿sí o no? Entonces, por el tipo de literatura que es el Evangelio de Juan, Lázaro representa al mundo. Realmente dicen, Jesús lloraba por el mundo perdido, no porque hubiera muerto físicamente, porque él era capaz de resucitarlo. Jesús está llorando por la condición espiritual de Lázaro y la condición espiritual del mundo. Y podríamos recorrer la Biblia y analizar en muchas ocasiones que hombres de Dios lloraron, pero Juan llora. Y en este caso pienso que el llanto en muchos casos en la Biblia se entiende como la frustración ante la imposibilidad de que se logre la salvación de los hombres. Por eso llora Juan. Verso que sigue, verso 5, y un anciano consuela a Juan con un mensaje de esperanza que introduce dos títulos mesiánicos aplicados a Jesús. Le dice el anciano, uno de los ancianos, probablemente es uno de los 24 que aparece en el capítulo anterior, me dijo, ¿qué le dijo el anciano? No llores. He aquí, este anciano es un evangelista, es un pregonero de buenas noticias para Juan. Juan llora desconsoladamente porque no hay ninguno digno. Y el anciano le dice, no llores, Juan, y lo consuela. No lo consuela como usted y yo cuando estamos a un lado de alguien que perdió un ser querido y no podemos por nuestra cuenta, a veces no tenemos palabra que decir, sino que el anciano lo consuela con la verdad de Dios. No llores. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿Quién más? La raíz de David. ¿Qué dice que ha hecho? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá es una figura que surgió cuando Jacob da la bendición a su hijo Judá y algunos otros de sus hijos. Génesis 49, 9 y 10. El león simboliza la fuerza y el poder. También la raíz de David. La raíz de David se traduce también como el descendiente de David. Fue un término que fue una promesa a David de que su trono no quedaría vacío, siempre Dios procuraría para el trono de David, para sus sucesores, siempre tener un descendiente, pero finalmente le promete un descendiente que podía reinar eternamente y para siempre.
El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Evidentemente son términos, conceptos mesiánicos, se refieren al Mesías, quien vino precisamente de la tribu de Judá, quien es un descendiente de David, por eso él es el león de la tribu de Judá y él es la raíz de David. Él es el único digno, le dice el anciano. Primer elemento de la adoración cristiana: debe dirigirse solamente al único que es digno. El hecho de que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas hechas a Israel, que es el único digno porque Él ha logrado la victoria mediante el poder de un león y la resurrección de un vástago. No expliqué más, pero un vástago también equivale a un retoño, ¿verdad? Perdón, la raíz equivale a un retoño, a un vástago, y viene de Isaías 11:1 y apunta directamente a la resurrección de Cristo. Un vástago o un retoño es algo que surge de un árbol cuando ha muerto, ¿verdad? De la semilla no, esa es la planta original. Cuando se corta un árbol y surge un retoño, es vida de la muerte, y eso apunta a la resurrección de Cristo. Por eso Él ha vencido. Él es el león de la tribu de Judá, Él es la raíz de David, Él es el único digno. Hermanos, la adoración no debe dirigirse a nadie más. No debemos adorar a ningún ídolo, porque nadie es digno sino solamente uno. Él merece nuestra adoración. Y vaya que hay ídolos modernos o religiones modernas, como el consumismo, los deportes, la tecnología, tantas cosas que pueden atrapar el corazón de las personas para ponerlos en primer lugar antes que a Dios. Eso es un ídolo. La adoración se determina por cuál es la causa que recibe todo nuestro amor, toda nuestra pasión, buena parte de nuestro tiempo, aquello que recibe toda nuestra dedicación. Y yo sé que nosotros podemos decir que adoramos a Dios, adoramos solamente a Jesucristo porque Él es el león de la tribu de Judá, porque Él es la raíz de David, pero a veces una cosa es lo que decimos y nuestras acciones pueden demostrar otra cosa. Y la adoración cristiana debe dirigirse solamente al único que es digno. Versos 6 y 7, por favor. En segundo lugar, la adoración debe enfocarse en la obra redentora de Cristo. Vean lo que acabamos de leer en el versículo número 5. En el versículo 5 hay un anciano quien trae un anuncio, una buena noticia a Juan. Le dice que hay uno digno, que ha vencido, que es el león de la tribu de Judá, que es la raíz de David. Entonces Juan es consolado y él voltea y espera ver. ¿Quién creen que espera ver? Juan, si le han dicho que el que es digno es el león de la tribu de Judá. ¿A quién espera ver Juan? Claro, pero a él se le dijo que era el león de la tribu de Judá. Y es Apocalipsis, no podemos decir Jesús. Es él, pero a través de una figura. Juan quiere voltear y ver al león. ¿Y saben qué ve? La figura que se repite 29 veces, la mejor figura que describe quién es Jesús. El símbolo preponderante en Apocalipsis para referirse a Jesús es el cordero como inmolado. La gran paradoja del Apocalipsis. Juan le dicen que es el león, él voltea, espera ver el león y lo que ve es un cordero. ¿Qué les parece? El león y el cordero. La fuerza, porque el león representa la fuerza, la victoria, el que ha vencido, el Mesías esperado por todos los judíos, el león de la tribu de Judá, un guerrero vencedor, porque al Señor en el Antiguo Testamento se le conocía como Jehová de los ejércitos. Dice Éxodo 15, Jehová es varón de guerra, dice Éxodo 15. Y entonces Juan espera
Al león él espera ese símbolo de fuerza y de poder, y lo que se encuentra es una sorpresa para él. No es el león, no es la fuerza, no es el símbolo de la victoria y el poder, sino es el cordero. El cordero es un animal débil, es un animal frágil, es un animal que le pueden cortar la lana o le pueden hacer lo que sea. El cordero es un animal completamente lo opuesto a lo que es el cordero. Y esa es la sorpresa para Juan. Entonces, hermanos, ¿qué representa el cordero? Versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: y miré y vi. Ahora aquí sigue el drama. No sé si lo están captando, no sé si me puedo expresar, yo creo que no. Es difícil expresar estas escenas tan magníficas, tan sublimes, tan extraordinarias, pero sí, tal vez podemos imaginarnos y meternos en esta escena, porque habíamos dicho que no había ninguno digno, y Juan llora y él llora desconsoladamente, y entonces el anciano lo consuela, le dice: sí, hay uno digno. Y habíamos dicho que el rollo, ¿qué habíamos dicho del rollo? Que tenía que abrirlo, no sé si lo dijimos, tenía que abrirlo aquel que fuera digno y desatar sus 7 sellos, ¿no? Y que no podía ser Dios porque él escribió el rollo. Y entonces, no sé qué podríamos esperar a estas alturas, de dónde vendría el que es digno. Pero viene otra sorpresa. ¿De dónde sale el cordero? ¿Dónde está el cordero? Hermanos, ¿están aquí o no? ¿Dónde está el cordero? En medio del trono. Cuando yo comprendí, o más bien no comprendí, pero cuando empecé a leer con detenimiento Apocalipsis, yo dije: ¿cómo puede haber alguien que sale en medio del trono si hay uno sentado en el trono? ¿Qué les parece? Hay uno sentado en el trono, ¿no? Es lo que dijo Juan. Y no es el que es digno. Es decir, no es el que abre el rollo, pues es lo que quiero decir. Porque el que está sentado en el trono, en su mano derecha tiene un rollo. Pero sale de en medio del trono. Ahorita resolveremos el tema de quién es. Pero en medio del trono y de los 4 seres vivientes que ya se dijo dónde estaban en el capítulo anterior, y en medio de los ancianos, porque obviamente dicen que eran como círculos concéntricos, estaba, ¿cómo estaba? Estaba de pie un cordero, ¿cómo? Como inmolado. Y uno dice: wow, ya me perdí. Porque un cordero, hermanos, si buscan por ahí lo que significa inmolado, literalmente un cordero inmolado significa un cordero degollado. Literal, degollado, eso era. Cuando el sacerdote ponía un cordero en el altar, lo que hacía era quitarle la cabeza y se derramaba la sangre. Por eso, si quieren seguir leyendo Apocalipsis más adelante en el capítulo 6, ojo, eso solo es un comercial. Dice que debajo del altar clamaron la sangre de los mártires, de los que habían muerto por causa de su fe y por el testimonio de ellos habían muerto. Porque abajo del altar caía la sangre de los sacrificios. Les dije que era un comercial, no les voy a explicar de qué se trata porque es otro capítulo. Pero el cordero inmolado es un cordero degollado, y si es inmolado debería estar ¿cómo? Un cordero muerto, ¿cómo está? Pues acostado, ¿no? Debería parecer así, pero este cordero no está así, este cordero está de pie. Es un cordero como inmolado. Algunos han dicho que la señal de que había sido inmolado es que tiene una gran cicatriz en el cuello, porque después de haber sido inmolado se levantó al 3er día, resucitó de la muerte. Por eso él es la raíz de David, el vástago, el retoño de David.
Y es un cordero que está, ¿dónde dijimos? En medio del trono. Tenemos que resolver ese problema. ¿Quién puede estar en medio del trono si está el personaje más soberano, el rey del universo, el Dios eterno está en el trono? ¿Alguien más podría ocupar el trono? Sí, alguien más, es decir, el mismo. ¿Sí han oído que la redención de nuestros pecados es una forma de aplacar la ira de Dios? Pues Dios mismo proveyó a su propio Hijo para aplacar su propia ira. Eso es de alguna manera la verdad que está encerrada en esta figura, uno en el trono y en medio del trono está el Cordero de pie como inmolado. Tendría que ser alguien que es el mismo que está en el trono. Tendría que ser Dios mismo o tendría que ser el Hijo de Dios. Porque el Evangelio de Juan dice, cuando habló Jesús, él dijo, el Padre y yo, esta figura habla de la unidad de Dios. Dios no son tres personas por separados. Dios es uno. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice la Escritura. Él es uno. Por eso de en medio del trono surge el Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ya me cansé de explicar tantas figuras. Pero así es el Apocalipsis. Tenía 7 cuernos. ¿De dónde provienen los cuernos? Probablemente del cordero, han dicho algunos, los corderos tenían cuernos. Pero en realidad el cuerno también, como el león, es símbolo de poder. Un cuerno simbolizaba una nación, el poder de una nación. A veces el cuerno, en la literatura apocalíptica, era el gobernante, porque el gobernante representa el poder de una nación. Pero este cordero no tenía un cuerno. ¿Cuántos cuernos tenía? Tenía 7 cuernos, porque es el cordero que tiene todo el poder. Él es el omnipotente Dios. Y no solo tenía 7 cuernos, sino que tenía 7 ojos. De por sí Dios, Él puede vernos a donde quiera que estemos. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice el salmista. Si fuere al fondo del mar, ahí tú estás. Si fuera al extremo del mundo, Dios nos ve. Y dice que este cordero tenía 7 ojos también. Entonces representan el pleno conocimiento, la omnisciencia del cordero, y también representan al Espíritu Santo enviado por toda la tierra para convencer al mundo de pecado. Ahí lo dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No son 7 espíritus, es el Espíritu de Dios representado por 7 espíritus. El siguiente versículo, y vino, el drama continúa de todo el capítulo, y no sé si de toda la revelación que Dios le dio a Juan, esta es la escena más extraordinaria. Esto es algo por demás sorprendente porque no había ninguno digno. Dice el versículo 3 que no había ninguno digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pero con una particular fluidez, sin pedir permiso, el Cordero. Como algo natural, Él llega ante el que está en el trono, o salió de en medio del trono, y Él toma el rollo, y no hay ninguna oposición ante Él, porque Él es el único digno. Él toma el rollo así de sencillo. Dice el verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Punto, Él tomó el libro. Él tiene el poder. Si en el libro están contenidos la historia de la humanidad, el futuro de la humanidad, los juicios de Dios, entonces Cristo tiene en su mano el control de todas las cosas. Él tiene en su omnisciencia el conocimiento de todo lo que ha de acontecer. Por eso Él es el único digno de ser adorado. Hermanos, por eso nuestra adoración, todo lo que nosotros cantamos y le tributamos a Él, en segundo lugar, el segundo elemento es que debe enfocarse en la obra redentora de Cristo. Ese Cordero no hubiera podido tomar
aquel rollo, aquel libro y desatar sus sellos, si no antes hubiera sido inmolado, si no antes hubiera muerto en una cruz, que es el hecho más extraordinario, más grande y más importante de la existencia del hombre, la muerte de Cristo en la cruz. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros le cantamos a Él, todo lo que nosotros le cantamos debe estar centrado en la obra redentora de Cristo Jesús. Él es el único digno de ser adorado, y entonces su muerte en la cruz, no hay otra cosa que nosotros tengamos que tributar, que tengamos que exaltar y reconocer. Él es el Cordero como inmolado. Cuánta tristeza nos da a veces que hay cantos que a veces no exaltan la obra redentora de Cristo, no exaltan al único que es digno, ¿no? Y no están conforme a la palabra de Dios. Y más tristeza hay que escasean los compositores hoy en día. Ya no digo que compongan canciones cristianas, himnos cristianos que se centran en la palabra de Dios, escasean los compositores. Y estoy asegurando algo, generalizando, yo sé que los hay, pero si tenemos músicos, ellos deberían estudiar, ellos deberían dedicarse a componer himnos para Dios, para honrar la obra redentora de Cristo. Y si no hay tantos músicos, parémonos de nuestras bancas y estudiemos música. Preparémonos para componer himnos a Dios. ¿Cómo ven, hermanos? Los hermanos Wesley, a ver si no me equivoco aquí en la historia, porque no soy tan bueno para la historia, pero se dice que uno de ellos, un día, tal vez no sea él, pero uno de los himnólogos, realmente, los hermanos que conocen de la historia de los himnos sabrán de quién hablo, pero uno de ellos, de los que compusieron muchos himnos, era un jovencito y llegó en Inglaterra a la iglesia de su padre, que era pastor, y le dijo: padre, él se había ido a estudiar a otro país, a otro lugar, y le dijo: padre, en tu iglesia cantan muy aburrido, no me gusta la alabanza en tu iglesia. Y el padre le dijo: pues compón himnos que sean mejores que lo que nosotros cantamos. Y es uno de los grandes himnólogos del himnario que nosotros tenemos. Así que si hay alguien aquí que no le gusta esa alabanza que se canta, pues debería prepararse y estudiar y componer algo mejor para Dios. Número 3, el tercer elemento de la adoración cristiana, versículos 8, 11 y 13. Deben participar los adoradores dignos o indicados, ¿no? Número 1, debe dirigirse al único que es digno. 2, debe enfocarse en la obra redentora de Cristo. Número 3, deben participar solo aquellos que son los indicados, digámoslo mejor de esa forma. Verso 8, cuando hubo tomado el libro, imagínense, o sea, ocurrió lo impensable, ocurrió lo que no se creía que fuera a ocurrir, porque en todo el cielo, en la tierra y debajo de la tierra no había nadie digno, y esto fue un suceso extraordinario, y finalmente surge uno que es digno, y sin más ni más, él toma el rollo en sus manos. Y cuando hubo tomado el libro, el rollo en sus manos, ¿qué ocurrió? Aquí está la adoración. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Aleluya. Se postraron, ¿qué? Delante del Cordero. Hermanos, los 4 seres vivientes, si leemos más atrás, adelante tal vez, los 4 seres vivientes eran seres que representaban a todo lo creado, se puede decir, pero independientemente de eso, los 4 seres vivientes estaban ahí para adorar a Dios, eran como un coro. Me gustó este capítulo para la Iglesia Emanuel porque yo sé que aquí les gusta la música, aquí forman coros para adorar a Dios,
y eso es algo maravilloso, pero esto es un coro en realidad. Los 4 seres vivientes siempre daban la pauta, pero en el capítulo 4, en el versículo 9, dice que siempre que aquellos seres vivientes dan honra y gloria y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ¿qué hacían los 24 ancianos? Los 24 ancianos en Apocalipsis están solamente para postrarse. Su función es postrarse. Cada que los 4 seres vivientes alababan a Dios, ellos se postraban. Y otra vez, y se volvían a postrar. Es un coro. Unos son la primera voz y los otros son la segunda voz. No más que la segunda voz no cantan, bueno, yo creo que sí cantan, pero antes de cantar y cantando, siempre se postran. Ellos están para postrarse. Es algo extraordinario en realidad lo que significa esto. Pero me sorprende en el versículo que acabamos de leer, versículo número 8, porque es la única ocasión que los 4 seres vivientes no pueden soportar que siempre sean los ancianos, los 24 ancianos que se postren. Y en este caso los 4 seres vivientes también se postran. Cuando hubo tomado el libro, ¿qué dice la Escritura? Yo sé que ya se cansaron, ya debo concluir. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, quienes participan en la adoración. Como en el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? ¿Quién es el que es digno de adorar al Cordero? Porque sin duda que no cualquiera puede adorarle. Porque si la adoración representa una declaración del amor máximo, la dedicación máxima, ¿verdad? Eso es la adoración. Entonces, si yo adoro, es porque yo vivo. Y si yo vivo, es porque adoro. Y si no vivo de la forma correcta, por lo menos es lo que dice el Salmo 15, no soy el más indicado para adorar. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? ¿Qué dice el Salmo 15? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces, aquí están quienes son dignos en el versículo 8. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Postrarse, literalmente es arrodillarse, y luego poner la frente. ¿Cómo adoramos nosotros? Y yo sé que no acostumbramos postrarnos, pero hay quienes sí se postran. Ante alguien o ante algo que no es la verdad. Y yo no digo que debamos cambiar la liturgia en nuestras iglesias, pero si usted siente en su corazón, en su intimidad, cuando dijo Jesús, entra en tu aposento, ¿qué le parece? Y ahí en la intimidad con Dios, si usted siente que se debe postrar, por lo menos se debería arrodillar, porque arrodillarse y postrarse es símbolo de la máxima humillación. O sea, uno no se postra donde sea y ante quien sea. Hay reyes, hay personalidades en el mundo ante quienes todos sus súbditos se tienen que postrar. Pero un cristiano, un creyente en Dios, no puede postrarse ante nadie. Amén. Solamente ante el que es digno. Entonces tenían arpas y copas de oro. ¿Quiénes más participan? Las copas de oro contienen algo. ¿Qué contienen, hermanos? Incienso. ¿Qué es ese incienso? ¿Qué es? Las oraciones de los santos. Y nosotros tenemos que decir amén, ¿o no? Porque yo sé que oramos, porque yo sé que el corazón angustiado, el corazón afligido ora, y a veces ora tantas veces que llega el momento de pensar que sus oraciones se han olvidado, que nadie escucha sus oraciones.
Oh, sorpresa, que están guardándose las oraciones en algún lugar. Y un día se van a derramar como incienso en estas copas que tienen los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y usted y yo vamos a participar en esa adoración por medio de nuestras oraciones. ¿Qué le parece? Porque los justos oran a Dios. Vamos al verso 11. Y miré y oí la voz. ¿Quiénes deben participar? Aquí vienen otro grupo más. Versículo número 11, dice la Escritura: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era, parece que estos participantes, aunque son muchos, sí se pueden contar, porque dice que son millones de millones. No sé quién lo contó, sin duda alguna la omnisciencia del Cordero, que tiene 7 ojos y que es capaz de saber exactamente tu nombre, tu huella digital, porque Él te formó desde el vientre de tu madre. Él puede contarnos, pero dice aquí la Escritura que eran millones de millones. También están los ángeles, y hay otro grupo más en el verso 13. Dice que a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, ¿qué dice? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Entonces participa prácticamente toda la creación, porque todo lo que existe ha sido creado para honra y gloria de Dios. Hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia. Debo decir una cosa más, o tal vez 2. En cuarto lugar, otro elemento de la adoración es que debe contener las doctrinas fundamentales de la Biblia, hermanos. Nuestra adoración no solo debe dirigirse al único que es digno, también debe enfocarse en la obra redentora de Cristo, deben participar las personas indicadas, y en cuarto lugar debe contener las doctrinas fundamentales de la Biblia. Regresemos al verso 9. Les debo decir que hay 3 cánticos. Hay 3 cánticos. Esto es para los apasionados de la música y para todos los que nos apasionamos en cantar a Dios y en adorarle. Hay 3 cánticos aquí. El primer cántico está en el verso 9. Dice que cantaban. Esto es algo magnífico. Yo sé que me estoy tardando un poco más del tiempo que debería ser, pero ya termino. Pero la Biblia también, especialmente del Salmo 33:3 y 96:1 y en otros salmos, habla cantad a Jehová. ¿Qué dice? Cántico nuevo. ¿Qué es el cántico nuevo? ¿Qué es el cántico nuevo? Porque parece que el cántico nuevo es aquel que no es el cántico viejo, ¿verdad? Algunos de estos himnos tienen 100 años, otros tienen más de 100 años, yo creo. Imagínense si la Reforma fue hace, ¿cuántos años celebramos? 500 años celebramos de la Reforma, y algunos los compositores son del tiempo de la Reforma. Y son maravillosos los himnos porque reflejan extraordinariamente nuestra fe y nuestras vivencias. Pero la Biblia dice, cantaban un cántico nuevo, y los salmos dice, cantad al Señor cántico nuevo. ¿Por qué nuevo? Y a mí me ha quebrado la cabeza eso, y estuve leyendo, investigando y errando la investigación, y todavía estoy en proceso. Pero hasta ahora les puedo decir una cosa. Creo que la novedad del cántico no tiene que ver con que es una letra que acaba de salir del horno, por decirlo en nuestras palabras. O sea, en primera instancia no es algo que se compuso ayer o hoy. La novedad del cántico lo dice el Salmo 33. Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Por qué? Porque ha hecho maravillas. ¿Saben? Entiendo que la novedad del cántico está en el tema del cántico. Es decir, cada que Dios hace un prodigio, cada que Dios responde a una oración,
cada que Dios hace un milagro, deberíamos componer un cántico, deberíamos adorar a Dios porque Él es el único digno, porque Él es el hacedor de maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo porque Él ha hecho maravillas. Y este cántico nuevo, tal vez no es un cántico que conozcamos, que conoceremos solamente al estar en aquella eterna reunión. La novedad de este cántico es el hecho de que el Cordero pudo tomar, ¿qué? El libro, el rollo en sus manos. Por eso le adoran, por eso es nuevo. Y sí es nuevo, es una letra nueva también. O sea, entonces dice el verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué dice el nuevo cántico? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado. Aquí exalta la redención, la muerte de Jesucristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 3 doctrinas aquí: la muerte de Cristo, la redención por medio de Cristo, lo que logró con su muerte, el sacrificio, la redención, y en tercer lugar, el sacerdocio de todo creyente. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ya no explico más. Verso 12, más de ese versículo digo. El segundo cántico. El segundo es de los ángeles, que eran millones de millones. Está en el 12, y decían que los ángeles, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. ¿Cuántas virtudes merece nuestro Dios, es decir, el Cordero? ¿Cuántas virtudes rápidamente? 7. ¿Cuántos cuernos tiene el Cordero? ¿Cuántos ojos tiene? ¿Qué tal? No le pregunto qué simboliza el 7 porque seguro que ustedes lo saben. Pero es maravilloso el Apocalipsis. Ese fue el segundo canto, y ahí están otras doctrinas. Y el tercer cántico. Entonces todo lo que está en el cielo, versículo 13, cantaban después de los 2 puntos, al que está sentado en el trono y al Cordero sea, otra vez, la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Cuántas? 4, 7 y 4. ¿Cuántos seres vivientes habían delante del trono? 4 seres vivientes. Luego explicaremos por qué toda esta simbología, pero debe contener las doctrinas fundamentales de la Biblia, nuestra adoración. Y termino con esto: el último debe hacerse apasionadamente. Solo les recuerdo el versículo 4, ahí para mí, ahí empieza el apasionamiento de Juan. Literalmente la palabra pasión no viene en el texto, eso es algo que yo sugiero, que se debe adorar a Dios con pasión. Pasión literalmente viene del latín pasio, que significa sufrir. Es una acción vehemente hacia algo, hacia alguien. Es una inclinación muy fuerte. Y entonces debemos adorar a Dios con pasión, porque Él murió con pasión por nosotros. A la última semana del ministerio y la vida de Jesús en la tierra se le dice que es la semana de la pasión. Cuando nosotros amamos a algo o a alguien, con pasión entregamos nuestro tiempo y nuestras vidas en consecuencia. Y Juan adoraba a Dios con pasión. Está en el versículo 4, ya lo vimos, solo lo recuerdo muy rápidamente. Cuando no había nadie digno, Juan empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y pregunto, ¿por qué causa nosotros lloramos, hermanos? Nosotros, la mayoría de ustedes y yo, lloramos por causas egoístas. Créanme, piénselo. Pero cuando lloramos es porque nos quitan algo, como el bebé. Aprendimos eso muy bien desde que éramos bebés. Nos quitan algo, un juguete, y lloramos. Pero el llanto de Juan no es por él. El llanto de Juan es por la frustración o aparente frustración de los planes redentores de Dios. ¿Por qué lloró Jesús?
Lloró Jesús y se lamentó por Jerusalén. Y lloró por la condición espiritual de Lázaro y de todo el mundo. Y Nehemías lloró por la misma causa. ¿Cuántas veces hemos llorado por los perdidos? Pero se adora a Dios con pasión. Si Dios toca tu corazón y te conmueves plenamente y sientes deseos de llorar, debes llorar, porque sin duda alguna estarás aprendiendo esa pasión con la que debes adorar a Dios. Pero por último, hay otras dos escenas de pasión en el versículo 14. Dice el versículo 14, los 4 seres vivientes, y ya lo vimos antes del 14, en el 8 y en el 14. Y yo ya les expliqué gráficamente lo que significa, porque dice que los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos que siempre aparecen en Apocalipsis solo para postrarse, ellos se postran porque su función es postrarse. En el capítulo 3 hacen algo más extraordinario, o sea, algo más, pues, se postran y tienen coronas de oro, que significa la autoridad que ellos tenían, y cuando se postran, se quitan las coronas delante del único que está sentado en el trono, el único que merece autoridad, porque ellos dicen, yo no merezco autoridad. No estamos aquí porque merezcamos favor o gloria alguna, estamos aquí para adorar al único que merece la gloria. Y ellos se quitan las coronas y las arrojan delante del que está sentado en el trono. Postrarse es involucrarse en la adoración. Entonces, debemos adorarle apasionadamente. Debemos vivir la adoración. Y no solo digo cuando cantamos, tampoco estoy hablando de que debamos caernos, con todo respeto para quienes lo hacen, en verdad lo digo de corazón, o debamos brincar, o debamos hacer otras cosas, porque a veces pudiera ser que esas manifestaciones son más producto de nuestro placer y nuestro gusto. Pero debemos involucrarnos, hermanos, y adorar a Dios con pasión, porque yo estoy seguro que si usted se va hoy al estadio de fútbol a ver a su equipo favorito, sí se apasiona y trae hasta su playera bien puesta, y cuando meten un gol no solo grita y se queda ronco como estoy ahora, sino que brinca y grita, y que todo el mundo se dé cuenta que su equipo ha metido un gol. Eso se llama responder con pasión. Yo no digo que debamos hacer todo eso aquí porque tenemos una forma de adorar a Dios, pero lo que tampoco me gustaría, o yo creo que no debe ser, que adoremos de tal manera rutinaria y fría, que ni siquiera estamos pensando en lo que cantamos, mucho menos que lo que cantamos esté tocando nuestras emociones, mucho menos que nosotros en realidad estemos involucrados con nuestro corazón y nuestros pensamientos y todo nuestro ser en la adoración que nosotros tributamos a Dios. Pero dice que Juan lloraba mucho, lloraba desconsoladamente, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron ante el único que merece la gloria. Adoremos a Dios, pero sobre todo vivamos como Él quiere. Que nuestra adoración sea el resultado de la manera en cómo vivimos. Que nuestra adoración que venimos a tributar aquí y le tributamos ahí en nuestra intimidad a Dios, sea el resultado de la doctrina, lo que nosotros creemos. No solo es de mi pasión, no solo es de mis deseos. La adoración también es resultado del estudio, también es resultado del esfuerzo de conocer la palabra de Dios, de entender lo que Dios dice. También para eso se requiere pasión. Y que así sea nuestra adoración al Señor. Les ruego que se pongan de pie y oremos. Señor, gracias te damos.
Bendecimos tu nombre, porque solamente tú eres digno, porque tú tienes todo el poder, la gloria. Por eso a ti sea la alabanza, la acción de gracias. Y a Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que apareció en medio del trono y que fue el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos, porque Él tiene en sus manos el poder, el control de todo el destino de los hombres. A Él sea la gloria y la alabanza. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no llegamos listos, preparados, no andamos dignamente para estar en tu presencia. Y te pedimos perdón también, Señor, porque muchas veces adoramos algo que es magnífico, adoramos cantando verdades extraordinarias y lo hacemos de la manera más fría, desinteresada, rutinaria, que parece que el mensaje que estamos transmitiendo es contrario a lo que realmente dice y a lo que realmente creemos. Guíanos, ayúdanos para hacer una iglesia que se apasiona por ti, que se involucra en tu obra y que seamos creyentes que hacemos todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, para gloria de tu nombre. Que así sea, Señor. Guíanos, por favor, y te agradecemos por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.